¿Qué pasa, Rubén? Nunca lo olvido. Bueno, yo trato, ¿eh? La de siempre. Ay, la de siempre a secas. Preciosa. ¿Qué pasó? Es una diosa, es una sex bomb. Es el sol mismo, el No sol. avivemos Giles. Oh. Giles. Tantas cosas llevó el viento, hay que ver si se lo lleva esto. Yo creo que Ay, sí. por un tornado, un huracán, Un ciclón. un sonda, ese que te vuelve loco, un sonda, un son. Buen día, buen día, buen día, buen día. ¿Cómo está el piberío? ¿Cómo anda la oyentada? Arranca aquí este caballero de día. Hasta las 10 de la mañana lo vamos a acompañar con toda la información, el análisis, la reflexión, la buena música y también algo de humor, porque estamos convencidos de que las grandes batallas o se dan con alegría o están perdidas de antemano. Están escuchando la M530, la radio de las madres, en un día que no es cualquiera, es un día de miércoles, el 17 de diciembre del 2025. 17 de diciembre del 2025. Ahora quiero presentarla a ellos, ustedes saben, una bomba de la radio argentina que ahora está explotando en el streaming, locutora nacional por el ISER, y locutora nacional y popular, porque lo definimos así nosotros. Florencia Ibáñez está aquí, grande el aplauso para ella, por Hola, favor, pero muchas gracias. Me siento siempre en la alfombra roja cuando entro al programa. Esa Me es la idea, encanta, esa es la me idea. encanta. Así que bueno, hoy saludamos a los contadores públicos, es su día. ¿Qué sería de nosotros sin los contadores? Sin los contadores públicos, efectivamente. Así que le mandamos un saludo grande a Luis Landricina. Ajá. Y a todos los contadores de la República Argentina. Ay, a Jorge Dios mío, Roberto, sos tremendo. Bueno, pero hoy sí es un día que además tenemos que recordar a la memoria de quien fuera en su momento Jorge Bergoglio, el Papa Francisco, porque un día como hoy nacía en el año 1936. Tanto que abogó por la paz, ¿eh? ¿Viste? Tanto que abogó y advirtió estos momentos que se están viviendo. Ustedes saben, anoche prácticamente en los hechos un embargo militar, un bloqueo militar del gobierno de los Estados Unidos encabezado por Donald Trump a la República Bolivariana de Venezuela en abierta violación a la soberanía de los pueblos y con un aire bélico que la región ha recuperado producto de la nueva estrategia de Estados Unidos para América Latina. Desde acá el repudio total y absoluto a lo que está ocurriendo allí. Estaba escuchando recién una muy buena nota con el Tano Pisani de los chicos de Un Buen Comienzo. El Tano prácticamente allí en el terreno, el metro delegado, operando como cronista de la corresponsal de la Radio de las Madres, espectacular. Bueno, ahí tenemos el vivo, lo que está ocurriendo, y si querés enterarte más, obviamente no te despegues de la 530. Claro, así que después vamos a hablar un poco de Bergoglio, sobre todo para entrar en el programa con un clima levemente navideño. Estamos tan cerca, nadie habla de la Nochebuena, siempre nos sacan nos roban diciembre prácticamente todos los años. Así Claro. que este año vamos a recordarlo nosotros y aparte porque hay algo muy lindo el 21 en San José 1111, que tiene que ver con la misa criolla, así que lo vamos a comentar y le vamos a poner música en la mañana, Roberto. Ahora te cuento, 18.5 la temperatura en la ciudad. ¿En serio? Está bastante fresquito, pero no se ilusionen con este fresco porque vamos a llegar a 32 grados por la tarde, a pleno sol. 32 grados. A ver, acá la clave igual es la humedad. Sí, ahora está en un 58%. Se soporta. Se soporta por Claro. ahora. Mientras nos pase los 65%. Ahí ya no se soporta. Ya empieza a estar pesadito, sí. La presión 1012. Mira, nos pone música de Mira qué Santa lindo, Claus. espíritu navideño. Ahí Cualquier cosa. va. Escuchame una cosa. Lo escuché a Nico Márcico decir que cada 17 minutos está chocando a alguien en la capital federal. Uy, sí. Me pareció una estadística bastante Sí. reveladora del estado de ánimo general. Así que Sí. tengan cuidado, manéjense con prudencia o toda la que puedan, ¿no? No hay nada que se vaya a resolver chocando autos ni matando gente, así que Sí, traten sí, de sí. tener unas fiestas en paz. Sí, exactamente. Bueno, volviendo al tema de la Navidad, sí, Roberto, en Avellaneda hay un Papá Noel divino sentado que espera que los niños vayan a sacarse la foto. Está más solo esta Navidad. Ayer le digo a Daniel, ¿y si nos sacamos una foto con él? Lo llamaba, venga, te juro, nunca vi nada igual. Qué Navidad tan rara, ¿no? Bueno, pero vamos a lo nuestro. 18.5 la temperatura.
Se espera para los demás días, inclusive para el viernes, que creo que vas a ir a La Plata a presentar el libro. Tiempo muy bueno, con calor por la tarde. Las lluvias llegarían el sábado. Eso lo vamos a comentar después. Ahora, hoy tenemos un super libro, gentileza de la LEF, que será entregado a domicilio de nuestras amigas o amigos. Se trata de Proscripta y Sublevada, de Cintia Ottaviano y Roberto Caballero. Gran libro, que está recién salido. Mira, están en época de presentaciones y lo va a recibir un oyente hoy a domicilio. Para eso, 11 32 000 530. 11 32 000 530. Gracias a Nutrionvita, que este viernes, como cada viernes, va a sortear en nuestro programa 50.000 pesos en todo lo rico que tienen allí en Nutrionvita. Para participar, le tenés que escribir a Sonia y Rubén al 11 31 10 30 33. 11 31 10 30 33. Con esta suavidad, todo tuyo. Caballero de Día, en AM 530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Vamos a estar hoy hablando sobre Venezuela. Desde ya también vamos a abordar la economía, porque va a venir Pablo Manzanelli. Tenemos columna de Vale Di Croce. Hoy el problema no es el trabajo, dice, sino la riqueza, cada vez más en pocas manos. Algunas de las definiciones de la columna que ella va a tener con nosotros hoy. Pero mañana se sabe va a haber una importantísima manifestación de la Confederación General del Trabajo en Plaza de Mayo, rechazando el proyecto de reforma laboral del gobierno de Javier Gerardo Milei. Se esperan 180.000 personas, es lo que de base está calculada la concurrencia. Algunos dicen que probablemente vaya a haber mucho más. Está el tema, ustedes saben, primero en la agenda prioritaria, y vamos a charlar sobre esta reforma o los intentos de flexibilización de la normativa laboral con Federico Dávila. Federico Dávila es vicepresidente internacional de Servicios Públicos de la Federación Sindical Mundial, que agrupa más de 700 sindicatos en más de 150 países. Y bueno, no es la primera vez que ve intentos de reforma en todo el mundo. En particular ahora vamos a tratar de charlar de lo que ocurre aquí en la Argentina. Pero la pregunta creo que cae de madura, ¿no? Este tipo de proyectos, este tipo de reformas generalmente se sobrevenden como alternativa para la producción de empleo, para sacarle trabas a la creación de empleo. ¿Es así? ¿Crean empleo? Federico, ¿qué tal? Buen día. Aquí Roberto Caballero lo saluda desde la Radio de las Madres. Que tenga usted muy buen día. Un gusto, gracias por invitarme. No, por favor, gracias por atendernos, Federico. Bueno, la pregunta es esa, en primero como para arrancar, digo, ¿son estas leyes de flexibilización o reforma potenciales creadoras de empleo en la sociedad? No, absolutamente no. Está demostrado en todo el mundo que eso es totalmente inexacto. Lo único que se hace es transferir más recursos de la clase trabajadora a las grandes corporaciones, ¿no? Mundiales generalmente y algunas nacionales también. En absoluto genera empleo, ni mejores condiciones, ni mejor distribución del ingreso. Son todas políticas absolutamente recesivas y que forman parte, que no es algo de Argentina nada más, es algo realmente mundial. Hay una campaña internacional muy fuerte para quitarle poder a los sindicatos, para debilitarlos, para incluso hacerlos desaparecer, como en el caso de Panamá. Recientemente estuve hace 3 meses en Panamá recibiendo, conjunto con la Confederación Sindical de las Américas y las 8 organizaciones sindicales globales por rama de actividad, como es la Internacional de Servicios Públicos. Estuvimos tomando testimonio a 24 organizaciones sociales, políticas, gremiales, académicas, de los pueblos, comunidades indígenas, comunidades afrodescendientes, organizaciones ambientales, y el tema es tremendo. Es el modelo, a mi juicio, que intentan instalar en todo el mundo, una terrible represión, una cantidad, 700 docentes presos en una manifestación con el argumento de que eran responsables de formar mal
a los estudiantes. Y por eso los estudiantes se sumaban a la huelga y a todas estas actividades que habían iniciado los sindicatos bananeros y el sindicato de la construcción, básicamente. Después se sumaron todos, unos 6 muertos en ese momento, algunos desaparecidos, exilados, dirigentes sindicales exilados, en fin, le quitaron los recursos que recibían los sindicatos. Por otro lado, les dijeron que les iniciaron acciones judiciales para quitarles la personería jurídica, aduciendo que si había algún dirigente, algún afiliado al sindicato que había estado vinculado, tenía alguna denuncia con el narcotráfico, la organización sindical era narcotraficante y como eso no figuraba en sus estatutos, le iniciaban la acción judicial para quitarle la personalidad jurídica. Lo mismo en las movilizaciones que hubo escenas de violencia, obviamente, hubo, como te decía, hasta muertos, acusaban a los sindicalistas presos de terroristas. Parece por ser participar en actos de violencia. Entonces, como el terrorismo no figuraba igual que el narcotráfico en los objetivos estatutarios del sindicato, le iniciaban acciones para quitarle la personalidad jurídica. O sea, son unos avances que están haciendo increíbles. Y ni hablar de lo que está ocurriendo en la CGT, que el sector empresarial pidió ya, desde los 2012 lo viene pidiendo, pero ahora con mucho más posibilidad de lograrlo, que no reconozcan el derecho a huelga. Esa es la principal herramienta que tiene una organización sindical. No lleva a negociar con una negociación con un sindicato si no tiene poder. Federico, el poder que tiene justamente es hacer una huelga, ¿no? A mí me sorprende también porque uno creía que era ya un derecho consagrado, adquirido, imposible o sea, inevitable para las patronales cumplir con las 8 horas de trabajo, digamos, ¿no? Era una institución. Bueno, eso también. Eso está en riesgo en todo el mundo, ¿no? Absolutamente. Se está volviendo a una situación pre-Chicago, una situación que no tiene límite. O sea, recién hablaban del Papa Francisco, el ex Papa Francisco de Bergoglio de Convenio Sur. Bueno, él dijo claramente en un momento que el problema no era solo económico y de poder, sino de valores, ¿no es cierto? De la avaricia, la codicia, el egoísmo por un lado, versus lo que plantea el sindicalismo básicamente, de la solidaridad, la justicia, la libertad, la democracia, etcétera, ¿no? Y, o sea que, pero este sector que te decía de los empleadores quiere eliminar el derecho a huelga. Tan es así que hubo que pedir la OIT recientemente que intervenga la Corte Internacional de Justicia. Y se hizo una presentación y bueno, se está esperando porque ellos dicen que el convenio 87 sobre libertad sindical no incluye el derecho a huelga. ¿Cierto? Cuando todas las jurisprudencias, todos los dictámenes y demás sí la incluyen, pero como no está explícitamente la palabra, entonces dicen no existe el derecho a huelga en el marco de la OIT. Pero bueno, y no reconocen al comité de expertos, que es un comité ad hoc de la OIT que siempre salda cualquier tipo de contradicción a favor de los trabajadores y del pleno ejercicio del derecho a huelga. Pero bueno, el Comité de Libertad Sindical, por suerte, que sí es un organismo formal de la OIT, siempre ha emitido también resoluciones similares. Así que bueno, es increíble que estemos en este siglo pensando si el derecho a huelga debe existir o no. Ahora, el retroceso allí es muy grande y la pregunta es ¿por qué o de qué modo se sienten empoderados estos sectores del capital o el capital empleador, vamos a decir, para arremeter, digamos, con estas cosas? Sí, nosotros hablamos de una oligarquía financiera internacional, básicamente, que es la que está operando en todo el mundo y lo está haciendo a través de los gobiernos también, ¿no? O sea, no solo del sector empresarial, sino que lo está haciendo a través de incluso algunas ONGs
que empiezan a tener voz en Naciones Unidas hace poco, pero son las ONG de ellos, ¿no es cierto? La Fundación Bill Gates, la Fundación Ford, la Fundación Soros, que son fundaciones que tienen que ver con esta oligarquía financiera internacional y que opera también en los partidos políticos, en las supuestas democracias, ¿no es cierto? Y tenemos gobiernos autoritarios, generalmente de derecha. Hay también algunos, se supone que son de izquierda, eso, pero hay gobiernos autoritarios en el mundo, como el que estamos padeciendo ahora, como el que ocurrió ahora el domingo en Chile con gas, claro, ¿no es cierto? Y en varios países del mundo, o sea, lo que ocurrió, que mencionaba recién con Murillo en Panamá, o sea, hay un montón de gobiernos que están actuando para este sistema, para estas corporaciones internacionales que constituyen claramente una oligarquía financiera internacional, ¿no es cierto?, con ramificaciones en distintos lugares. Claro. A ver, es algo que pasa en el globo, en todo el globo, en todo el planeta, en todo el mundo. Digamos, la respuesta, uno piensa a veces, casi idílicamente, que también debiera ser a escala global, digamos, ¿no?, de los trabajadores. ¿Qué chance o posibilidad o qué grado de avance hay en esas conversaciones? No, la verdad es que hay avances este año, desde hace un par de años, hay avances muy significativos. El movimiento sindical internacional, claro, para la audiencia, está constituido por la Confederación Sindical Internacional, que nuclea centrales sindicales. En el caso de Argentina están las 3 centrales sindicales, forman parte de la Confederación Sindical de las Américas y a través de eso la Confederación Sindical Internacional. Después hay 8 sindicatos globales por ramas de actividad. Están los industriales, los de comercio y servicios, los del sector público, los docentes, los periodistas también en otros sindicatos, y todas esas 8 federaciones sindicales internacionales más la Confederación Sindical Internacional constituyen lo que se llama la agrupación Global Union. Entonces hay una mesa en donde representantes de todo esto están discutiendo permanentemente y están trabajando, obviamente, operando en todos los organismos multilaterales, ¿no es cierto?, fundamentalmente en la OIT, pero también en la Organización Mundial de la Salud, la Organización Mundial del Comercio, en fin, en todo el tema de lo que son las COP, en el tema ambiental, etcétera. Y en el caso de Latinoamérica, hemos constituido algo que es inédito a nivel global. Nos hemos juntado todas las representaciones del sector público, organizaciones sindicales del sector público en Latinoamérica. Pero entonces, la Internacional de Servicios Públicos con su Organización Regional de América, la CLASTE, la Confederación Latinoamericana de Trabajadores del Estado, y recientemente, hace 2 semanas, se unió la única organización que faltaba, que es la representante en el continente de la Federación Sindical Mundial, que no participan en la Confederación Sindical de las Américas Internacional, que es la UIS, la Unión Internacional Sindical del Sector Público. La sección americana se unió, y entonces las 3 organizaciones representativas de los trabajadores en el Estado estamos juntas para encarar distintas situaciones, realidades. Ya lo hemos hecho entre CLASTE e ISP, claro, porque esa primera unidad la hicimos en diciembre de 2022 en el Congreso de la Nación. Hicimos un evento importante que también trabajamos durante 2 días, un día en UPCN y otro día en ATE, y bueno, a partir de diciembre del 2022 estamos haciendo realmente muchas acciones juntas. Federico, primero gracias por estos minutos. La última en realidad tiene que ver con lo que va a ocurrir mañana aquí. Se supone que va a haber una gran movilización de la CGT Argentina, movimiento obrero organizado en la Argentina. Para todo esto que estamos hablando, ¿qué grado de relevancia o importancia tiene esta protesta?
Absolutamente, va a tener, yo creo que va a tener un impacto muy importante para toda la sociedad, para la clase política, no solo para el gobierno, porque la resistencia a este gobierno, digamos que a mi juicio no es una democracia, sino es una plutocracia, la resistencia la lleva adelante sin ninguna duda la clase trabajadora, por encima de partidos políticos, de organizaciones. O sea, la clase trabajadora está organizada. Vos fíjate que la convocatoria que hizo la CGT originalmente adhirieron, o además convocaron a las otras dos centrales sindicales, y no es la primera experiencia que todas las centrales trabajamos en conjunto, con los movimientos sociales también, que es un tema muy importante, al que se suman también organizaciones políticas, claro, y de distintos tipos de la sociedad. O sea, la CGT me da la impresión, por el movimiento obrero, está muy por encima y con las ideas más claras, incluso de los sectores políticos o los gobernadores que se van a tener que sumar, digamos, claro, los intendentes, ¿no? O sea, me parece que va a tener un impacto para afuera, pero me parece muy significativo el impacto para adentro también de la clase trabajadora, de los humildes, digamos, de la sociedad general, ¿no es cierto? Me parece ser un tema muy significativo, como lo viene siendo. Ya hubo, la CGT ya hizo 3 paros nacionales, participó en todas las movilizaciones por el tema de la mujer, las movilizaciones por el tema de la educación, por los jubilados, en fin, por el aniversario del terrible golpe militar del 24 de marzo del 76, o sea, hay una movilización, hay un sindicalismo sociopolítico que está respondiendo cada vez con un poco más de fuerza a las demandas sociales. Federico, gracias por esta comunicación. Desde acá le mando un fuerte abrazo. Bueno, igualmente para vos y todo el equipo. Gracias. Un gran abrazo y nos vemos mañana. Nos vemos mañana. Federico Dávila, hombre de la Federación Sindical Mundial, que agrupa más de 700 sindicatos en más de 150 países, además vicepresidente de la Internacional de Servicios Públicos. Bueno, la relevancia de la medida de fuerza de mañana del movimiento obrero organizado argentino para lo que ocurre aquí, pero también para lo que ocurre en el mundo. Como vemos, hay una tendencia, una oligarquía financiera, dije, en la Argentina un gobierno plutócrata, que intenta, romper con derechos adquiridos en más de siglos de lucha. 28 minutos pasaron de las 8, vamos a una tanda. Cuando volvemos con Marquito Cittadini, hacemos un repaso de la información más caliente de las últimas 24 horas y lo que viene. Cuando estén secas las pilas de todos los timbres, hay una radio que nunca se apaga. Cuando no tengas ni fe, que 20 años no es nada. Prende la radio. Prendete. AM530. 20 años. Somos radio. Somos comunidad. Colección Tapas que hicieron historia presenta su 8º libro. La era presidencial de Mauricio Macri contada en las mejores tapas de Página 12. La vuelta al poder de la pata civil de la dictadura. FMI, ajuste, represión y mucho más. Pasaron cosas. Disponible en la librería de Caras y Caretas, Junín 365. Gracias, mami. Escuchar este mensaje te toma más tiempo que abrochar tu cinturón o la sillita de tu hija o hijo. Un clic que salva. Ministerio de Transporte, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Y si sale bien, todos los miércoles a las 22 con Jair Sibel, Belén del Huerto y la banda del Grito del Sur. Y si sale bien, el programa de la banda del Grito del Sur, los miércoles a las 22 en el aire de AM530. Construimos comunidad, buscamos la verdad siempre.
Lo nuevo en Ediciones Continente. La dictadura del capital, un libro sobre la complicidad civil y militar. En sus páginas, los autores revelan el origen de la deuda histórica que nos asedia. Ediciones Continente. Editamos futuro con memoria. Ingresá a edicontinente.com.ar o al Instagram, @edicontinente. ¿Qué tal? Comprensión de texto y contexto. Vuelve Contraeditorial. Un límite al discurso dominante. Dirigen Roberto Caballero y Gustavo Cirelli. La voz de la resistencia en medio del silencio la encontrás en www.contraeditorial.com. En la Defensoría del Pueblo podés hacer tu reclamo todos los días las 24 horas. Comunicate al 0800-222-5262 o encontrarnos en redes. Somos Defensoría PBA, Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires. Mi Navidad está metida en el verano, no tiene pinos ni la nieve le da luces. Mi Navidad con el calor va de la mano y un dulce olor a sidra y a pan dulce. Paz a todos los hombres, paz en la tierra. En mi tierra caliente y en la que nieva. A todos los hombres, paz en la tierra. De la misa criolla, dicen que se agregó después al disco Esta Navidad en Verano Preciosa del año 70, 1970 por Mercedes Sosa. Tenemos entendido que algo muy lindo va a pasar, ¿no? En San José 1111, el día 21 de diciembre. El domingo creo que va a haber una misa criolla. Ahí se va a cantar la misa criolla en horas de la tarde. Creo que alrededor de las 6, 7 ahora vamos a precisar, pero bueno, va a estar allí la misa criolla, y como ustedes saben,
Ariel Ramírez, un capo total, absoluto, una belleza. Bueno, sí. De todo eso se está tratando. Hablando de San José 1111, tenemos novedades porque después de las bandas y de que el FMI felicitara al gobierno de Javier Gerardo Milei, habló Cristina. Efectivamente, tuiteó hace unos minutos Cristina Kirchner, en 2023 fue la dolarización, ibas a recibir dólares en lugar de pesos por tu trabajo o tu salario. En 2024 otra vez fue la dolarización, pero esta vez era endógena por competencia de monedas. Los dólares iban a salir de los colchones desplazando a los pesos. En 2025 fue el dólar entre bandas y con crawling peg, devaluación mensual del 1% primero y del 1,5% después. El martes pasado, el Banco Central anunció un nuevo estreno para 2026, el dólar indexado. A través de su presidente, Santiago Bausili, socio del Toto Caputo en Mesa de Dinero bajo apariencia de consultora, presentó el dólar indexado por el índice de precios al consumidor que dice el INDEC de Milei y la Baña, aunque después dicen que lo que se indexa son las bandas. Todo ese trayecto de anuncios de una política monetaria distinta por año, sin que se cumpla ninguna, fue acompañado por Milei y Caputo con frases tales como la economía va a subir como pedo de buzo, o agarrá los pesos y comprá, no te lo pierdas, campeón. O una de las últimas, los dólares nos van a salir por las orejas. Sin olvidar, por supuesto, el espectáculo de los funcionarios de economía, el Banco Central y el mismísimo Milei, gritando en un canal de streaming, flota, flota. Lo cierto es que la economía está en caída libre porque el consumo no repunta. Los dólares no salen por las orejas, sino para fuera del país por aumento de las importaciones, el turismo emisivo, las compras de bienes y servicios por plataformas digitales globales, por pago de intereses de la deuda y hasta por inversión extranjera directa, negativa. Sí, por primera vez desde el año 2003, la inversión extranjera es negativa. Desde que Milei asumió en diciembre de 2023 hasta octubre de 2025, la inversión tiene saldo negativo de 1.327 millones de dólares, la inversión extranjera directa. Empresas extranjeras se van, como por ejemplo Petronas, que llegó al país en 2014 para invertir en Vaca Muerta y era la columna vertebral del megaproyecto de GNL en Bahía Blanca. Y en cuanto al flota, el único que conozco es el que usan los chicos para jugar en la pileta. Postdata 1, por más que Milei siga aferrado en público y en lo discursivo al dogma monetarista de que la inflación es solo y siempre un fenómeno monetario, en los hechos ya se dio cuenta de que es el dólar y está más que claro, que no le encuentra el agujero al mate. Es que una cosa es hablar en la tele y otra cosa es sentarse en el sillón de Rivadavia y gobernar el país con la gente adentro. Postdata 2, a propósito de la inversión extranjera directa, los resultados más altos de ella, de la IED, con saldo positivo desde el año 2003 fueron los correspondientes a los dos gobiernos que tuve el honor de presidir. Período 2007-2011, saldo positivo 16.213 millones de dólares. Periodo 2011-2015, saldo positivo 13.487 millones de dólares. Y pensar que los medios de comunicación, las consultoras económicas y la oposición nos decían que ahuyentábamos las inversiones, amigo. Así termina el tuit de Cristina Kirchner. Bueno, durísima, porque durísima es la realidad también, ¿no? Sobre lo que está ocurriendo. Último manotazo de abogado en el año del gobierno de Javier Milei y su croupier de la JP Morgan, el señor Toto Caputo. ¿Qué más tenemos? Sí, efectivamente, eso en materia económica, ¿no? En materia legislativa, los últimos manotazos del año, que son bastante poderosos, son los que están relacionados con aprobar el presupuesto e intentar avanzar todo lo que se pueda con la reforma laboral. Hay una intención de que la semana que viene, 26 y 27, tratar de conseguir media sanción o por lo menos tratamiento de la reforma laboral en diputados. ¿Qué es lo que están tratando con el presupuesto? De aprobarlo hoy. Ayer fue una jornada bastante particular porque no hubo trapisonda que no se cometiera en la comisión de presupuesto. Escuchemos a Julia Estrada hablar del tema y ahora abundamos un poco en qué es lo que efectivamente pasó. Acaba de justificar el diputado que hicieron cambios en el dictamen de La Libertad Avanza, derogando la ley de universidades que fue insistida, derogando discapacidad que fue insistida. Las dos leyes, yo diría con el mejor número de insistencia en términos democráticos y constitucionales, han sido insistencias que hacen que estas leyes no puedan ser derogadas. Y acaba de decir que es porque no cumplen con fuente de financiamiento. A mí me gustaría preguntarle al diputado recién, ¿cuál es la fuente de financiamiento para la cuasi eliminación de bienes personales?
¿Cuál es la fuente de financiamiento para la cuasi eliminación de impuestos al RIGI, al régimen de incentivo a las grandes inversiones? Milei no lo dijo, la ley Bases tampoco lo dijeron. ¿Cuál fue la fuente de financiamiento para la reducción temporaria de alícuotas de derecho de exportación del mes de junio que luego se convirtió en permanente? ¿Cuál fue la fuente de financiamiento para el 0% de alícuota a la soja y otros cereales que solamente aprovecharon 10 agroexportadoras, no los productores? Bueno, clarísimo lo de Julia Estrada. ¿Por qué está diciendo esto? Básicamente porque en el presupuesto que ayer terminaron firmando, incluso algunos diputados, aunque en disidencia de provincias peronistas, lo que aparece es la derogación de la ley de emergencia en discapacidad y la ley de financiamiento de universidades. O sea que el Congreso, si lo rechazara, tendría que hacerlo por tercera vez, ¿no? Pues ya lo aprobó una vez, rechazó el veto, y ahora te lo ponen en otra ley que no tiene absolutamente nada que ver con eso para derogarlas. Es el modus operandi de este gobierno todo el tiempo. Acuérdense ustedes con el tema de actividades esenciales, lo puso en la ley Bases, luego en el decreto 340, el que firmó Sturzenegger, y lo volvió a poner en la reforma laboral. Lo hace todo el tiempo en un claro intento de terminar con la división de poderes en la Argentina, porque todo el tiempo está tratando de vulnerar al Poder Legislativo. Ayer no solo se dio esa situación con estas dos leyes, sino, por ejemplo, que se deroga la indexación automática de las asignaciones familiares y la AUH. Entonces, si se vota... ¿Se deroga? La indexación automática de las asignaciones familiares. Pero como van a indexar el dólar y no van a indexar la UH. Efectivamente. ¿Ya? Si esto se vota, se dejan de ajustar mensualmente por inflación. Digo, y se habló menos de esto que acabo de decir que de lo otro, pero hay que tenerlo muy en cuenta, porque además hay mucho colaboracionista, ¿no? Escuchemos a Berti Venegas Lynch, el presidente de la Comisión de Presupuesto. Más claro imposible. Escuchen el mismo. Lo que se pretende es romper todo y pensar que podemos pasar a ser Suiza con un botón electoral que gana Milei y estamos en el mejor de los mundos. Y hay que reconocer que hemos descuidado 40 años el avance del Estado, que ahora es una especie de hiedra venenosa que está en el cuello de todo el sector privado, y hay que soportar también esas responsabilidades que tiene el Estado y no hay recursos, entonces no hay plata, es así. Entonces, ¿cuál es la mejor forma de recuperar esto lo antes posible? Volver al trabajo, el ahorro y la inversión lo más rápido posible. Por eso todo lo que es vinculado no solamente al presupuesto, sino las sesiones extraordinarias, es poder hacer atractivas las inversiones, que es lo único que mejora los salarios en términos reales y hace también que el mercado laboral reaccione positivamente y pueda tener también una correspondencia en todo lo demás. Bueno, ahí estaba Berti Venegas Lynch, que de trabajo parece que sabe un montón. Patricia Bullrich. Delega eso a los niños. Acordate que dijo que hay que tener muchos niños para que ayuden en el taller. Y ayuden en el taller. Para que ayuden en el taller. Escuchemos a Patricia Bullrich rápidamente. Vamos, ¿qué pasa? Vamos. A la hora de tomar la decisión, en vez de dar el paso adelante para ayudar a un mercado laboral mucho más homogéneo, donde no tengas la mitad que está por afuera, que no tienen ningún tipo de cobertura, no tienen nada, en vez de hacer eso, da marcha atrás. Entonces, es como que al final decís, no se animan, no tienen la perspectiva de entender que dejan al aire sin ninguna protección a tanta gente, y nosotros estamos planteando una ley que es razonable, pues yo te juro por Dios, ahora, Patricia, yo he visto leyes extremas. Perdóname esto, vos decís que hay dirigentes gremiales que en privado te dicen una cosa y en público dicen otra cosa. Total. Que en privado te dicen, che, buena la ley, y le prenden el micrófono y te dicen otra cosa. Totalmente. Sí. Digamos, ¿por qué? Porque tienen miedo a ser el que dé el paso. Bueno, ahí está, capaz que es cierto, ¿eh? Capaz que no miente en esto. Puede ser que algunos dirigentes con los que ella se reúne, por lo menos, porque con los que habla son los tipos que están dispuestos a hablar con Patricia Bullrich. Y entonces capaz que sí, algunos de ellos le dicen, sí, che, la ley es buenísima, no te la puedo probar porque los muchachos, ¿viste? Puede pasar. Bueno, hay que decirlo, ¿no? Los niveles salariales que hoy enfrenta la Argentina son imposibles de admitir o asumir si es que no tienen algún tipo de connivencia sindical que haya avalado la cosa. Hace ¿no? una década que hay connivencia sindical de la pérdida de No son todos. No, por supuesto que no. Pero alguno debe hablar con Bullrich. No, claro. Sí, ¿no? Efectivamente. Luis Caputo, ayer hay algo que se está armando que es bastante interesante y es tratar de instalar a José Luis Daza como ministro de Economía de Chile. La verdad es que esto no es algo que
surja de Chile. ¿Surge de la Argentina o del Departamento de Estado? No lo sé. Pero no surge de Chile. ¿Por qué? Porque ayer estuve mandándome una averiguación. Porque yo veía algo que no estaba cerrando en toda la ecuación. Fue asesor de Cast. Él fue asesor de Cast, pero él no tiene, ayer lo chequeé, él es más un hombre cercano a Piñera que a Cast. Y Cast está viviendo esto como una especie de imposición, que por ahí la acepte, porque obviamente que está jugando en un tablero que es el de Scott Bessent, no el de la economía, no el de la patria. Te la rige Bessent. Efectivamente. El resto son todos empleados. Porque además, lo decíamos ayer, no está claro si José Luis Daza es argentino o es chileno. Nació en la Argentina, se crió en Chile, de padres chilenos. Lo que está claro es que es del JP Morgan. Eso sí está claro. Esa bandera la tiene seguro. Las otras dos son más difíciles de rastrear. La saludamos a Vale Di Croce, que está aquí con nosotros. La otra vez hizo muy buena columna de la JP Morgan. Creo que está todo explicado ahí. Amiguito de Reidel, además. Muy amigo de Reidel. Consultora juntos. Para el que somos mucho más tiempo en el extranjero. Claro, y en Argentina y en Chile. Y en Argentina y en Chile, en Estados Unidos, estuvo en India, siempre en representación de su patria, que es JP Morgan. Exactamente. Reidel es el que no nos quiere, recuerda, ¿no? El que no quiere a los argentinos, dice que el problema somos los argentinos. Tal cual. En un acto de sincericidio, ¿no? Escuchen acá, Luis Caputo, entonces, presionando para que Daza sea el ministro de Economía de Chile. Todos los argentinos queremos que se quede, todos los argentinos de bien seguro. Así es. Pero bueno, también seguramente todos los chilenos quieren que vayas. Que lo lloren, que ya está acá. Que lo lloren. Hubiesen ganado las elecciones antes que nosotros. Claro. Hubiesen tenido elecciones antes, viejo. Así que nada, bueno, yo sé que seguramente lo está evaluando. Pero para nosotros, digamos, no es otra cosa que un reconocimiento a lo que todos sabemos, ¿no? Absolutamente. La calidad de profesional que José Luis es, top mundial, top class mundial, así que bueno, si se queda, un lujo, y si se va, lo apoyaremos también. Bueno, ahí estaba entonces Luis Caputo. El propio José Luis Daza, ayer en Carajo, bueno, porque hicieron esta mise en scène, ¿no? Esto que escuchábamos era de allí. Y en Carajo José Luis Daza hablaba acerca de, bueno, cómo se ha brindado a la patria argentina. Financiera. A esa patria se brindó. La patria grande financiera. ¿Te ofrecieron ser ministro de Economía en Chile? Me ofrecieron algunos cargos. Déjame decirle una cosa. Desde mi punto de vista de lo que ha sido mi vida profesional, etcétera, esto es lejos lo más importante que he hecho en mi vida. Este es lejos el proyecto más importante que he hecho en mi vida. Y esta gente, este grupo, es el grupo más extraordinario con que he trabajado en mi vida. La Argentina es algo muy especial, esto es un proyecto épico, Así que lo que te quiero decir es que estoy muy, no sé cómo expresarte, o sea, estoy muy emocionado. Por eso, ¿para qué te vas a ir? Ahí dice Lauti Ramírez Daza, es intransferible. Es intransferible, coincido. Vamos, Lauti. Grande José Luis. Bueno, ahí estaba entonces José Luis Daza. ¿Quién falta en todo esto? El jamón del sándwich, que es Cast, ¿no? El que están buscando. No están buscando nada, porque él está muy, muy contento con acoplarse a esta idea de una derecha latinoamericana avanzando. Por supuesto, postrada ante los intereses financieros de los países centrales, de Estados Unidos en particular. Entonces, a pesar de que lo que yo decía, que está claro que se lo están queriendo imponer, Cast, bueno, termina hablando del tema y casi que asumiendo que, bueno, por ahí lo tiene que aceptar. Escúchenos. Y sí, en la última semana he conversado con José Luis Daza, pero ahí hacerle un planteamiento concreto, eso no se ha dado. Por lo tanto, nosotros estamos abiertos. ¿Quién más que yo quisiera tener a personas como José Luis Daza, a personas como como Jorge Quirós y a otras personas más con las cuales estoy conversando? No solamente personas que están en Chile, personas que están en otros países también, la posibilidad de recuperar lo que los chilenos esperan, la esperanza de mejorar la calidad de vida, la esperanza de vivir tranquilo, la esperanza de la calidad de vida que pase por una buena calidad de la educación, por una buena atención en salud, por poder soñar de nuevo con la vivienda propia, lo que ustedes conocen muy bien. Por lo tanto, hay que tener algo de paciencia y decir que todo va a estar bien. Bien, ahí está, todo va a estar bien, dice Cast. Hay una canción así, ¿no? Sí. No te preocupes más, todo va a estar bien. Dice Cast. Bueno.
puede salir mal. Había ¿no? una foto circulando ayer del 2022, de cuando hicieron la CEPAC, ¿se acuerdan? De la Convención Conservadora, en esto que decía Marcos, del financiamiento común, del plan común y de los condicionamientos, donde estaban Eduardo Bolsonaro, que tenía la franquicia de la CEPAC en Brasil, estaba Milei y estaba Kast, que fueron quienes cerraron ese 2022. Luego viene la derrota de Kast electoral. Entonces medio que cae en desgracia, le ponen muchas fichas a Kaiser, Kaiser pierde, se acopla al esquema de Kast, de hecho las versiones, y son muy fuertes, es que va a ser él el ministro de Seguridad. Efectivamente. Sí, esta fue la visita de Kast a Buenos Aires, con estos condicionamientos que planteaba. El que habló también es Nicolás Maduro, de Kast. Habló Nicolás Maduro, que la verdad que tiene problemas un poco más serios en este momento que Kast. Escuchémoslo al presidente bolivariano. Podrá ser seguidor de Hitler y educado en los valores de Hitler. Usted podrá ser pinochetista, convicto y confeso, pero cuidadito, le toca un pelo a un venezolano. A los venezolanos se respeta. Cuidadito. Escúcheme bien, ¿no? El que se mete con Venezuela se seca y usted se puede secar aceleradamente, señor K. Bueno, allí estaba entonces Nicolás Maduro, que por supuesto, insisto, está con una agresión bastante más grande que la de Chile, ¿no? Una agresión de tinte imperialista, claro está. Ayer el presidente de los Estados Unidos desafió al mundo, ¿no? En base a una decisión unilateral frente a las costas mismas de Venezuela, administrando, uno podría decir así, administrando el comercio exterior de Venezuela a partir de criterios que tienen que ver más con la cuestión de la seguridad y las falsas denuncias de terrorismo o de narcotráfico, pero violando claramente la soberanía territorial del país, violando la soberanía territorial de la América Latina toda, en lo que es su nuevo esquema de doctrina de seguridad nacional para la región, la doctrina Monroe actualizada. De eso vamos a estar hablando en un ratito. Está en línea Francisco González, lo quiero saludar, el especialista en integración regional, queremos conocer su visión, en este caso, sobre lo que ayer se conoció a través de un comunicado firmado por la Casa Blanca, más específicamente por el presidente de los Estados Unidos de América, Donald Trump. Francisco, buen día. Aquí Roberto Caballero, junto a todo el equipo de Caballero de Día, lo saluda desde la Radio de las Madres. ¿Cómo le va? Saludos, Roberto Caballero, desde Caracas, Venezuela. Aquí Francisco González, en un ambiente bastante tenso, problemático de asedio. Más que tensión, es un asedio al país y que se ha venido exacerbando en los últimos 2 meses y medio aproximadamente, y que anoche, tiene un nuevo corolario, que es el tema de una especie de bloqueo anunciado de manera telemática por Trump, ¿no?, a través de sus redes sociales. Lo que más me sorprendió del comunicado es que Trump habla del petróleo y del petróleo venezolano y de sus yacimientos como si fueran propios. Sí. ¿Por qué es eso? Sí, mira, es un tema que está ahorita en debate interno, porque hoy ellos tienen, Estados Unidos, él va a dar una rueda de prensa importante, ¿no?, Donald Trump, y allí seguramente va a anunciar la excusa para eso, ¿no? Es decir, cuál es el ingrediente sustancioso que puede tener esa declaración que dieron ayer, donde prácticamente él hablaba de que ordena un bloqueo total y completo de todos los petroleros sancionados. Es decir, recordemos algo que es importante para aclarar a la gente que nos escucha allá, ¿no?, en Buenos Aires. El 84% aproximado del petróleo que en este momento exporta Venezuela va a China, ¿ves? Y el otro, hay un porcentaje, un 14, 15% aproximado que va a Estados Unidos, a través de esta especie de licitaciones especiales que dio la FAC a través del Tesoro de Estados Unidos, que es la que pone las sanciones, ¿no? Y estas licencias especiales que se dieron a través del gobierno de Trump, ojo, y el enviado especial Rey Grenell hace unos meses a Venezuela, y llevan un porcentaje casi más entre 200.000 barriles por día que van a Estados Unidos. Entonces, lo extraño de todo esto, lo loco es pensar que si van a meter sanciones a todos los bloqueo total, no, a todas las exportaciones petroleros, entonces, ¿qué va a pasar con Chevron? Porque ellos dieron una licitación, van a agarrar una pistola y se van a meter un tiro en el pie ellos mismos. Entonces, es como absurdo esto, primera cosa. Lo segundo es que, sí, Estados Unidos se está atribuyendo de alguna manera, y eso lo veníamos evaluando hace tiempo, ¿no?,
trata por lo menos de mantener el control del monopolio de lo que es las exportaciones de petróleo venezolano. Es decir, que vayan solo a Estados Unidos, pero que no vayan a China. Entonces lo que está pasando tras bastidores es una especie de jaloneo, sí, un tome y dame con el tema geopolítico y con el tema de exportaciones que no van dirigidas a Estados Unidos petroleras de Venezuela, sino que van a China o a Cuba u otros países, ¿ves? Como el petróleo que recientemente, el Skipper, que recientemente ellos han asaltado, ¿no? Como especie de piratas. Y ese barco todavía hasta este momento, bueno, mantiene una tripulación secuestrada, ¿no? Una especie de situación parecida a la que pasó con Argentina hace un tiempo atrás con el tema de Entrasur, ¿no? El avión este que generó toda esta polémica. Claro. Tenían es algo parecido, pues, algo parecido. Entonces, claro, el anuncio anoche del bloqueo total y una cosa más, Roberto, que también al mismo tiempo, a través de Fly Radar y otras redes de estas que detectan los aviones, veíamos muy cerca de las costas de Venezuela, donde está la isla Orchila, entre 3 y 5 aviones F-18 que le llaman avispones, ¿no? Super Hornets de última generación que pueden abordar portaaviones dando vueltas y vueltas, ¿no? Entonces, ahí están, pues, que están ahí, ¿no? Sí. Sí, bueno, digo, la diplomacia de los portaaviones, por decir así, y de los aviones caza, es casi, yo diría, un oxímoron, ¿no? Digo, me parece que hay una presión de carácter militar, ¿no? Digo, no sé cómo está, o describime vos la situación hoy en Caracas. Sí. Mira, hoy está tranquilo, pero hay movimiento. Hay movimiento en tema de que es Navidad, que en Venezuela la Navidad es la fiesta más importante del año en términos de que la gente va a vacaciones, viajan, se mueven por el país. Es una fiesta muy importante, pues, la Navidad en Venezuela. Y esto enturbia todo, pues la gente se altera, obviamente que se ponen nerviosos y creo que hay algo de eso, ¿no? Hay algo de eso, de que tratan de enturbiar la Navidad venezolana, ¿no? Que estábamos relativamente tranquilos hace días, Roberto, pero sí, ahora no. Después de estos anuncios anoche, bueno, si asaltaron un barco hace días con lo truculento que fueron esos videos, seguramente van a estar detrás de otros, ¿no? Estamos hablando con Francisco González, el especialista en integración regional, está en este momento en Caracas, en Venezuela, en el centro del asedio y del bloqueo del gobierno de los Estados Unidos y sus Fuerzas Armadas. ¿Cómo está reaccionando, según tu mirada, Francisco, América Latina con esto? Los gobiernos, por ejemplo, de Brasil o de México, hay manifestaciones, hay expresiones, la CELAC se expresó también. ¿Cuál es la situación ahora? Sí, mira, hace tiempo ya, acuérdate que en este momento Petro es el presidente pro tempore de la CELAC, ¿no? Por Colombia. Venía de Honduras justamente, ¿no? Que está en una situación complicada ahorita Honduras por las elecciones. Y ya se habían pronunciado, pues, en el evento que hubo recientemente en Santa Marta, que eso es simbólico, pues Santa Marta, hoy 17 de diciembre se conmemora un año más de lamentable muerte del libertador Simón Bolívar. Y también en Santa Marta, pues, es donde se dio uno de estos ataques con misiles a unos lancheros, ¿no? Por eso Petro hizo el evento de la CELAC en Unión Europea, la cumbre allí en Santa Marta, aparte que Petro fue a la casa de Carranza, que fue uno de los desaparecidos, de los lancheros desaparecidos. Entonces, claro, la estrategia que venía inicialmente con el tema de los ataques a los supuestos narcos de lanchas, ¿no? Que venían de estos países, ahora pasa a ser a través de barcos que, bueno, te dicen que con ese enunciado ayer de Trump, de que es un recurso que es de ellos, ¿no? Una cosa totalmente desquiciante, ¿no? Claro. Como un expansionismo. Eso lo comparamos con el destino manifiesto, ¿no? Cuando es la expansión hacia el oeste en Estados Unidos y luego hacia México y el resto del continente en el siglo XVIII, por allá, ¿no? Totalmente. No, bueno, sí. Creo que es muy evidente el estado de agresión, ¿no? Que está sufriendo hoy la República Bolivariana de Venezuela. ¿Cómo se ha manifestado ya miembros extrabloques? Me refiero, por ejemplo, Rusia o específicamente China, que es obviamente destino de mucha de la exportación petrolera. Claro, como te decía, pues al principio ese 84% tiene que un destino, el ataque tiene un destino, que es no enviar petróleo a China, ya está. Es decir, Venezuela ha sido la bisagra, lo vemos en los últimos años, llega Chávez al poder y ahora con el presidente Maduro, de esa bisagra, pues, de traer a China al continente de alguna manera, ¿no? Y eso Estados Unidos en este momento de un relanzamiento a través de ese documento de seguridad nacional de estos días de la doctrina Monroe continental, donde China es el principal contrincante, ¿no? Está bien, es verdad, somos los agredidos, estamos en la primera línea de fuego, pero detrás de eso está el tema de
la influencia que tiene China ya en la región. Claro. Estados Unidos está haciendo lecturas, o el gobierno de Trump, Marco Rubio, Pigese, todos esos señores, de una lógica de hace 30, 40 años atrás. Están leyendo muy mal la realidad, porque la realidad geopolítica en este momento es muy distinta a la que ellos creen que es, ¿no? Francisco, te quiero agradecer muchísimo, pero muchísimo, y de acá manifestarte también la solidaridad en vos a todo el pueblo bolivariano de Venezuela, el pueblo chavista, por lo que están en este momento padeciendo este estado de agresión injustificable, ¿no?, del gobierno de los Estados Unidos. Abrazo grande y gracias por esta comunicación. Sí, no, gracias a ustedes, estamos atentos, pues. Feliz Navidad y que esté todo en paz en la región, ¿no? Ojalá, que haya paz. Francisco González, especialista en integración regional, está en este momento en Caracas, un estado de agresión, una puesta en escena de lo que es la nueva doctrina de la seguridad Monroe, digamos, del gobierno de los Estados Unidos, y una especie de guerra contra China, pero que pagan los latinoamericanos, y sobre todo lo pagan con este estado de excepción, ¿no? Éramos un territorio de paz. Me parece que Trump pretende todo lo contrario. Sí, efectivamente. Ayer fue consultada Claudia Sheinbaum, la presidenta mexicana, acerca de esto, y le hicieron una comparación con la denuncia que hizo Xiomara Castro en Honduras, que ustedes saben que denunció que se está gestando un golpe contra su gobierno, y le hicieron una comparación con María Corina Machado. Claudia Sheinbaum, cuando hablaron de María Corina Machado y Xiomara Castro, decía lo siguiente. Es distinto, porque hay una de ellas que está llamando a la intervención extranjera. Y nosotros, por convicción y por constitución, estamos en contra del intervencionismo y el injerencismo. Estamos a favor de la autodeterminación de los pueblos. Estamos a favor de la democracia, que se elija lo que el pueblo decida, y estamos en contra de la injerencia y la intervención. Y hay una de ellas que está llamando a la intervención extranjera, y nosotros no estamos de acuerdo con eso, más allá del régimen que haya en cada país. No estamos de acuerdo. Tiene que ser el pueblo quien decida. ¿Y qué opinión le merece? Y siempre la vía pacífica, siempre. Se puede solicitar apoyo internacional para poder desarrollar frente a un conflicto interno una solución pacífica, que también lo dice la Constitución. Pero el injerencismo nosotros no estamos de acuerdo. Nosotros creemos que cada país tiene que tomar sus propias decisiones y que no haya injerencia extranjera. Entonces, por eso en este caso de Chile podemos estar o no de acuerdo con quien llega al gobierno, pero fue una elección en donde todos los chilenos reconocen que fue una elección democrática. Podemos debatir sobre la posición de quién va a ser presidente, pero hay un reconocimiento de que hubo una elección democrática. Caballero de Día, en AM 530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. En AM 530 pasan muchas cosas. Y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM 530 en YouTube. Entérate de lo que pasa. AM 530. Somos redes. Somos radio. Vení a conocer la provincia de Buenos Aires. Turismo todo el año. Provincia bonita Argentina. Más información en buenosaires.tour.ar. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. El sabor que te acompaña es Café Bantú. El aroma en la mañana de Café Bantú. Bantú. Yerba mate La Buena. Conserva el aroma y sus propiedades de origen. Libre de gluten, buena calidad y buen precio. Toma mate y seguí escuchando la 530 con Yerba Mate La Buena. Tu compañía de vida y buenos momentos. Hoy Salgo te invita a descubrir teatro, música, experiencias para compartir y actividades para las infancias. Suscríbete en hoysalgo.com.ar y empezá a disfrutar desde hoy descuentos exclusivos pensados para vos. Hoysalgo.com.ar. Elegí mejor, salí distinto y viví más. Comunidad Loma Segura. Sumamos 300 nuevas alarmas y alcanzamos más de 1.300 en todos los barrios. Municipio de Lomas de Zamora. Gobierno de la comunidad. Intendente Federico Otermín. La patria no se vende. Carlos Polimeni y las dos últimas presentaciones del año. Nuestra gran familia se junta a almorzar en el día más Juan Domingo. Domingo 21 de diciembre, Club Luzuriaga de Barracas. Luzuriaga 348.
Y el domingo 28 de diciembre en Perón Lanús, 9 de julio 1999. Entradas por Alternativa Teatral. Produce Don Narciso. Auspicia AM530 Somos Radio. La patria no se vende, la patria se defiende. ¡Wow! ¿Cómo dices cuenta DNI? ¡Wow! ¿Que ahora tienes plazo fijo? ¡Wow! ¿Y que tienes una tasa especial? ¡Wow! Y eso hace que tu dinero crezca. ¡Wow! Y crezca. ¡Wow! Y crezca. ¡Wow! Pará, ese último wow no entendí. ¡Wow! ¡Ah! ¡Que crece! Cuenta DNI. Tu plazo fijo de Banco Provincia es realmente wow. ¡Wow! Conoce más en bancoprovincia.com.ar. Ya construimos el primer complejo socioambiental Ecoparque Quilmes y el vivero municipal Yolanda Ortiz en Don Bosco. Ahora instalaremos contenedores en el 50% del distrito y seguiremos avanzando en el sistema de recolección diferenciada de residuos. En Quilmes, seguimos para adelante. La comunidad 530 ya es una realidad y necesitamos que siga creciendo. Tu suscripción es imprescindible para que esto sea posible. Sumate a la comunidad 530. Tendrás la posibilidad de recibir entradas de teatro, recitales, invitaciones a charlas y descuentos en productos y comercios. Bancá a la 530. La radio de las madres te necesita. Si tenés dudas, escribinos 11 64 19 16 50 o envíanos un correo info@am530somosradio.com. Estamos escuchando a Tours, o sea, Joaquín Levington, con Lali, haciendo un poco loco nada más, ¿no? Lali, que parece que fue a ver nuestra Vale. Vale, Di Croce, ¿estuvo con Lali? No estuve con Lali, compartí con un montón de gente que estuvo con Lali. O sea que estuvieron con Lali. Estuvimos en Vélez, escuchando a Lali, más de 2 horas y media de recital, la verdad, recomiendo, no se lo pierdan, es una gran artista y genera algo muy hermoso entre sus seguidores y seguidoras. Hubo grandes momentos con Dylan, estuvo Sandra Mianovich cantando Soy lo que soy, con toda la comunidad. La verdad que muy interesante lo que hace arriba del escenario con ese 1,50 m. Y además a uno lo pone muy de buen humor ver toda la gente que no quiere al presidente. Hay que decirlo así. Está muy bien. Sí, gente que está muy bien, ¿no? Sí. Digo que está por lo menos en sintonía con nosotros, que eso es y bueno. sirven esas cosas. Yo recomiendo mucho ir a recitales, encuentros y demás, porque uno necesita también ver que hay gente
que no banca esto que está pasando. Si no, uno se queda con la sensación de que todo es agobiante, todo es un desastre, que la sociedad se fue. Y a veces incluso cometemos el error de repetir, los pibes esto, la gente se derechizó. Y no, hay que salir a buscar a la gente que es más como uno. Las juntadas son terapéuticas. Sí. Esa es un poco para este tiempo, ¿no? ¿Con qué vamos hoy? Vamos a hablar de gente con la que no nos juntaríamos, creo, usted y yo. Vamos a hablar de los dueños de la Argentina y la disputa con el poder real. A ver. La cosa viene así. En un contexto donde estamos discutiendo reforma laboral, reforma impositiva, estas 3 flexibilizaciones de las que en su momento, cuando se discutió, ¿se acuerdan? En el 2022, el acuerdo con el fondo, Máximo Kirchner, quien era el presidente en ese momento del bloque, ¿se acuerdan que habló de las 3 flexibilizaciones, ¿no? Que iba a generar ese acuerdo con el fondo. Bueno, 3 años después acá estamos, ¿no? Flexibilización ambiental, modificación de la ley de glaciares, presentada por el gobierno, flexibilización laboral, ya la conocimos, que en realidad es una especie de manifiesto de la esclavitud del siglo XXI, así como el RIGI era, como decía Cristina, ¿no? Ese manifiesto de la vuelta a la colonización. Bueno, esto es la esclavitud y la reforma impositiva de la que anda hablando Caputo por todos lados. Entonces, en ese contexto, a mí me interesaba que hablemos de la riqueza. Porque en general hacemos mucho eje en la política, en el rol de la política, y pareciera que la política juega sola, ¿no? Que no hay 11 del otro lado. Entonces me interesaba que si vamos a discutir la pobreza, como le interesa al gobierno, discutamos la riqueza también, porque si no es una hipocresía lo que pasa. Hablamos siempre de los pobres, pero no queremos hablar de los ricos. Así que vamos a hablar de los ricos. Y 3 datitos para comenzar. Este mes se conoció un nuevo informe mundial sobre la desigualdad. Para el año 2026, Nodal, la agencia, publicó un resumen de ese informe y una de las cosas que me interesaba traer es que la porción más rica de la humanidad, ¿no? Ese 0,001%, ya no es el 1. ¿0,? 0,001%. Sí. Concentra el 95% de la riqueza. Claro, la relación es imposible. Ya ni siquiera es, ¿se acuerdan que era 1,90? No, ahora es 0,001. Y esta semana se conoció, tenemos una imagen que la fortuna del hombre más rico del mundo, el señor Elon Musk, a partir de una revalorización de SpaceX, su empresa vinculada con la cuestión espacial, se llevó su fortuna a 600.000 millones de dólares. Eso es más que el PBI argentino. Sí, señor. ¿No? Para quienes están viendo por YouTube, yo les traje un gráfico que publicó Bloomberg, en donde se ve el incremento desde 2022. Fíjense eso, ¿no? A mí siempre me interesa mostrar eso. Uno ve una recta que se mantiene, no hay grandes saltos, pero a partir del 2020, yo insisto en el shock pandémico, en la economía y cómo se trasladó el capital a los dueños de las plataformas y de los negocios vinculados con las tecnológicas. Fíjense los saltos que pega a partir del 2020 y que siempre sube, ¿no? Nunca se detiene la subida. Hay momentos en donde van a ver que hay piquitos que bajan y suben, que tienen más que ver con la cotización de las acciones, que hacen que suben y bajan. Pero fíjense la tendencia siempre en alza. Y entonces yo dije, bueno, ¿qué podemos hacer con esta información? Porque a veces me dicen, y a mí me llama la atención, que hablar de Elon Musk es una cosa muy alejada, como si no tuviera nada que ver con nosotros, como si acá no hubiera litio, como si acá no hubiera satélites, como si acá no hubiera negocios del señor Elon Musk. Y yo les traje un libro que no sé si se ve. Ah, lo tengo ese. Se lo voy a pasar ahí estamos. Los dueños de la Argentina. Los dueños de la Argentina, para los jóvenes sobre todo, es un libro de el hermano gemelo de Luis Majul, que en los años 90 era periodista. Y escribía sobre el poder económico. No escribía ni hablaba con el presidente en esa época, muy por el contrario. No encontraba cosas atrás de los árboles. No. Luis Majul publica este libro en el año 1992. Y analiza, habla de los dueños de la Argentina y elige a 5, que son los principales referentes de, del sector de clase más alta, de los empresarios argentinos, que son Fortabat, Amalita Fortabat,
Loma Negra, es Franco Macri, Bulgeroni, Paolo Roca y Born. ¿Sí? Esos son los 5, dice él, representativos del poder, los dueños de la Argentina. Entre otras cosas que dice en el libro, Majul va a decir que se parecen a Dios. Digo, pensemos en Elon Musk, ¿no? Como las mismas definiciones. Se parecen a Dios, están en todas partes. Remarca que entre los 5 podrían fundar un pequeño país. Mirá. Trascienden gobiernos, golpes de Estado, catástrofes naturales e hiperinflaciones. Son impermeables, decía Majul, a casi todos los modelos económicos y resultan inalcanzables para los mortales. O sea, una caracterización que siempre el poder económico tiene, ¿no? Y que ya Majul reconocía que existía en los años 90. Lástima que ahora no habla más de esas cosas, pero bueno. Pero ¿por qué yo quería traer esto? En esa época, dice Majul que entre los 5 dueños de la Argentina, retengan este número, facturaban al año 4.500 millones de dólares. ¿Sí? Vuelto. Hoy, yo quiero que retengan ese 4.500 millones de dólares. ¿Saben cuánto facturó en el 2024 la empresa más cotizada de la Argentina, que es Mercado Libre? ¿Cuánto? 20.777 millones. Mira. O sea que 5 dueños de la Argentina en los años 90 facturaban, acumulado, el 25% de lo que hoy uno solo, Marcos Galperín, con Mercado Libre, factura. Para que veamos ese incremento. O sea, acá no hay un problema político, hay un problema económico de concentración de la riqueza. Y queda muy claro en este ejemplo. Pero les traigo otro dato de esos 5 ricos. ¿También del libro de Majul? También del libro de Majul. Cuando uno se ponía a leer, lo que dice es que estas 5 empresas, que facturaban 4.500 millones de dólares, le daban empleo directa e indirectamente a 200.000 personas. ¿Sí? 5 empresas, 4.500 millones de dólares, 200.000 personas. ¿Cuántas personas emplea Roberto Caballero en el 2024, que es cuando les decía la facturación de casi 21.000 millones de dólares de Mercado Libre en todo el mundo, en sus 18 países? No sé, a número constante tendrían que ser como 1 millón. No, casi 100.000. No llega a 100.000. La mitad de lo que los otros. Exacto, facturando 4 veces más. Por eso. Lo que decimos siempre de que el capitalismo de plataformas tiene la particularidad de emplear menos gente y ganar muchísimo más. Y volviendo a lo que decía Máximo Kirchner de las 3 flexibilizaciones, esta semana habló de algo también en esa situación del cambio que se da en la economía, que son las deslocalizaciones. Él decía, bueno, a partir de la crisis del 2008 se produce una deslocalización del capital financiero, después se produce una deslocalización de la producción y ahora hay una deslocalización de la comercialización. Estas plataformas como Temu, Shein, el propio Mercado Libre, que comercializan aquello que no producen basados en capitales de riesgo, su origen, y esa es la economía que hoy tenemos. Y que marca esta diferencia que veíamos entre 5, además, tipos que no son cualquiera, ¿no? Estábamos hablando, yo me tomé el trabajo de ver, bueno, ¿qué pasó ahora con esos 5 grandes, ¿no? Bulgeroni se ubica hoy en el puesto número 3, ¿sí? Petróleo, ¿no? Exacto, con una fortuna de 5.100 millones. Yo quiero decirles que la fortuna de Marcos Galperín hoy supera los 10.000 millones. O sea, tiene el doble, ¿sí?, de lo que tiene Bulgeroni. Roca se ubica quinto, con 4.100 millones de dólares. Grupo Techín, creado en Argentina en el 45, empresas de producción de acero. Fortabat falleció en 2012, hoy maneja la herencia, sus nietos y distintos familiares. Están en el puesto 33, 34, todos ellos, los herederos, con un acumulado de 2.550, o sea, el 10% de lo que tiene el señor Marcos Galperín. Ajá. La familia Born, el último dato que se publica, o sea, que aparecen en el listado de los 50 más ricos de la Argentina, aparece en el 2020 con 490 millones, un vuelto. O sea, comparen lo que tiene Galperín, 10.000 millones con, no llega a 1.000, o sea, la mitad.
Ni siquiera el 10%. Nada. ¿Sí? Y después viene la familia Macri, que sucede lo mismo que con la familia Bor. A partir de la muerte de Franco dejan de aparecer en la lista de Forbes de los más ricos y se estima que está un poquito más arriba que la familia Bor con 540 millones de dólares. Esta es la blanca, ¿no? Claro, sí, Roberto, eso es lo que sabemos. Bueno, pero vamos a hablar de Marcos Galperín, porque de él se trata un poco esta situación. Marcos Galperín funda su empresa en 1999, ahí lo vemos, la típica historia del garage, ¿no? No son hijos de nadie, todo meritocracia, pero bueno, ahí lo vemos con sus compañeritos de Stanford que fueron a estudiar, conocieron a Elon Musk, dice Marcos Galperín que tuvo la suerte de compartir con él un aula, que es súper cholulo de Elon Musk, o sea, ahí también entendemos muchas cosas, ¿no? Dime quién admiras y te diré cómo te comportas. Bueno, Mercado Libre se funda en el 99. En el 2003 incorpora Mercado Pago. Y hay un dato interesante. La historia oficial publicada en la página dice que la empresa se lanzó en un garage y que ellos son creadores de un proyecto revolucionario del comercio y los servicios financieros en América Latina. Bueno, yo quiero decir, mientras cursaba la maestría en Stanford, él se entera de que existe algo llamado eBay, que es el modelo de negocios que copia y crea, digo, yo no le resto mérito, pero no revolucionó nada. Él copia un modelo de negocios, estaba en el lugar indicado, en el momento indicado, el padre le presta la plata, digo, porque es la historia que venimos viendo en todos estos tecnórricos, y funda Mercado Libre. La empresa ya tiene 26 años. Y vuelvo a lo del shock pandémico. Fíjense este dato. En 2019, la fortuna de Marcos Galperín era de 2.500 millones de dólares. En el 2020 duplica y se va a 4.800. Y hoy tiene el doble de eso, 10.000 millones. Entonces, claramente la pandemia generó una transferencia de recursos a partir de que todos, no es que el mundo se detuvo, nos trasladamos al espacio del entorno digital manejado por los 7 gigantes, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que pasó. Y la transferencia de recursos es brutal. Lo vimos en el caso de Elon Musk con la placa del comienzo, lo vemos en el caso de Marcos Galperín. Pero en esta semana que se discute reforma laboral, dio una entrevista la semana pasada a Marquitos Galperín, sentado en su casita, rodeado de arbolitos, verde, está en Montevideo, por supuesto. Recordemos que se trasladó allí para, entre otras cosas, no pagar impuestos. Y dice, yo les traje algunos textuales, que yo sé que estas cosas a Roberto le gustan. Dice Marcos Galperín que se está retirando, deja de manejar la empresa, deja a su segundo en su lugar. Dice Galperín, el hombre más rico de la Argentina, que lo describe así la nota de Bloomberg, me pareció muy interesante. No deja que su enorme fortuna limite su libertad. Y no, claro, chicos, con 10.000 palos verdes, o sea, ¿qué libertad? ¿La libertad de qué? ¿No? Es interesante el concepto de libertad de Bloomberg. Con 54 años de edad, el cofundador de Mercado Libre, la compañía más valiosa de América Latina, camina junto a 2 periodistas por el tranquilo barrio donde vive el Montevideo. Su patrimonio supera los 10.000 millones de dólares. Lo que más valora este porteño sobre su país adoptivo es la privacidad. Mirá. Cito textual. En Argentina te piden fotos, esto, lo otro. En cambio, en Uruguay, no. Es un paraíso para mí. O sea, él se cree un rockstar, digamos todo. Paraíso fiscal. Yo no me imagino a Galperín caminando por las calles y que la gente lo detenga y le pida fotos, pero bueno, cada uno se autopercibe como quiere, chicos. Sí, sí. Él se autopercibe estar. Montevideo está a media hora en avión de Buenos Aires y su barrio es como un pequeño Palo Alto. Palo Alto, para quienes no saben, es el barrio que está cercano a Silicon Valley, donde los tecnológicos suelen vivir. Acá, a diferencia de la Argentina, puedo vivir libremente. Hay otra razón por la que Galperín se siente más tranquilo estos días. A fin de año dejará de formar parte del directorio ejecutivo. Mercado Libre cuenta con una flota de aviones que cruzan Brasil y México, una constelación de centros de distribución en toda la región, y la plantilla supera hoy los 100.000 empleados. Este dato que yo les traía, comparado con los 200.000 que allá por los 90, quienes facturaban el 25% de lo que factura él, generaban en la Argentina, el trabajo.
Mercado Pago, su empresa financiera, ahora busca licencias bancarias en la Argentina, esto es interesantísimo, y más allá, para convertirse en parte del sistema financiero, algo que también venimos diciendo y charlando mucho con vos, Roberto, que es cómo intentan fracturar, penetrar en el sistema financiero para destruirlo y generar situaciones de caos a partir también de gobiernos endeudados como el argentino. Las razones varían según el país, pero al menos en Argentina no tiene licencia bancaria y por eso no puede pagar salarios a través de su billetera digital. Me parece indignante, dice Galperín. A él le parece indignante, esto expliquémoselo a nuestra audiencia, que no tener un respaldo del Banco Central le impida, ¿no?, pagar sueldos. Bueno, eso tiene que ver con que no deje a gente en pampa y la vía, como se suele decir. Así como las compañías aseguradoras deben tener un capital de riesgo, de resguardo, bueno, los bancos deben tenerlo. Claro. Entonces él no puede pretender pagar los sueldos. A pesar de los años de sólido desempeño de la compañía, el sucesor de Galperín enfrentará, y esto es donde damos en el clavo, una competencia internacional. Amazon está creciendo en América Latina, se asoció con empresas brasileras y a él le preocupa muchísimo, sobre todo porque a partir de ese anuncio las empresas de Mercado Libre comenzaron a caer. ¿Y qué dice Galperín? Somos una empresa mucho mejor desde que competimos con Jeff Bezos. Jeff Bezos, el segundo hombre más rico después de Elon Musk. Sí. Y dice que la competencia lo inspiró a desarrollar una red de más de 30 centros de distribución nuevos en la región. Luego se queja de Temu y de Shein, que son el mismo modelo de negocios que él tiene con Mercado Libre. Dice, los nuevos actores chinos del comercio electrónico que permiten comprar productos baratos directamente de fábricas asiáticas, muchas veces sin pagar, dice indignado, aranceles de importación. Y yo quiero que veamos dos imágenes acá. Esta es, les recomiendo una nota que salió publicada en Inteligencia Argentina, donde, si podemos ver la siguiente imagen, muestran que lo que él está denunciando es lo mismo que él hace. Él, acá podemos ver, para los que están en YouTube, dice compra internacional, ¿no? 18.721 pesos, una botella de whisky con una tortuguita que sostiene la botella, 19.429, envío, o sea, él hace lo mismo. Lo que le molesta no es hacer esto de precios baratos de productos importados, sino que lo hagan otros y que el Estado no lo ayude a él a por... Entonces, digo, empieza ahí el problema de intereses. Galperín, lo que dice en este momento es que él está hablando con el gobierno, pero que no puede condicionarlo al gobierno. Claro. Sin embargo, cuando nos ponemos a ver con quién habla directamente Marcos Galperín, se reúne, visita Javier Milei, las oficinas de Marcos Galperín, fotos con pulgarcito arriba, ¿no? Bueno, en la nota de Bloomberg, Galperín dijo que espera que Milei concrete las reformas laborales, previsionales y tributarias, las 3 flexibilizaciones. Te las milita todas, sí. Exactamente, que se están debatiendo ahora. Y dice que considera muy positivo el respaldo de los Estados Unidos al gobierno de Javier Milei. Mira. Tuitea bastante Marcos Galperín y con esto quiero cerrar. Marcos Galperín le dijo gracias a Javier Iguacel el día que se conoció la condena, injusta condena, dictada por los Supremos de la República Argentina, Rosenkrantz, Rosati y el señor Lorenzetti, que últimamente están muy mediáticos, ¿no? Sí. Se los ve mucho. Sí. Y le dijo gracias a Iguacel. Iguacel, un estafador al que le pagaron con negocios petroleros, haber hecho una denuncia patética, no se me ocurre otra palabra, una denuncia ridícula a partir de vialidad, que es lo que termina con la condena injusta de Cristina. Bueno, Marcos Galperín no comulga con Cristina, vimos ya con quién comulga, ¿no? Comulga con el señor Javier Milei. Y para irnos, yo quería que escuchemos a Cristina, precisamente, que hace 190 días hoy está encerrada injustamente en San José 1111, y uno de los motivos fue que enfrentó al poder real. Enfrentó a este poder económico, discutió la distribución de la riqueza y sobre todo discutió cómo se repartía el capital entre las empresas y los trabajadores. Y el 18 de junio, a 8 días de que se dictara la condena, en una plaza de Mayo colmada, esto se escuchaba, era el mensaje, el primer mensaje por WhatsApp que Cristina le mandaba a su gente, que la estaba escuchando atentamente, y escuchen lo que decía del poder económico. A ver.
más chanta no se consigue. Y lo peor es que el verdadero poder económico sabe que este modelo no tiene futuro. Sabe que se cae. Y por eso estoy presa. Pero hay algo que deben entender todos y todas, incluso ellos, los del poder económico, concentrado. Pueden encerrarme a mí, pero no van a poder encerrar a todo el pueblo argentino. Los que están asustados no somos nosotros, son ellos. Hace exactamente una semana me pregunté públicamente, lo dije, ¿por qué si dicen que yo estaba acabada, que nadie me quería? ¿Por qué no me dejaban competir? Bueno, ya respondieron. Y la respuesta es esta. Yo aquí presa en San José 1111 sin siquiera poder salir al balcón. Menos mal que no tengo macetas con plantas porque ni siquiera las podría regar. ¿Qué sé yo? Gente ridícula si las hay. ¿Y saben por qué no me dejan competir? Porque saben que pierden. Caballero de Día, en AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad. Siempre. En el país donde las pulgas sueñan con comprarse un perro, una señal nunca se apaga. Y quien se acerca, se enciende. AM530. 20 años. Somos radio. Somos comunidad. Gracias, mami. Escuchar este mensaje te toma más tiempo que abrochar tu cinturón o la sillita de tu hija o hijo. Un clic que salva. Ministerio de Transporte, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. En Pilar contamos con Mimuni, nuestra herramienta digital de atención ciudadana para solicitar turnos, realizar trámites y gestionar reclamos de manera ágil y cercana. Descárgate la app o chatea con nosotros por WhatsApp a través de 11 52 38 68 64. Las 24 horas del día. También podés acercarte a cualquiera de nuestros puntos Muni de lunes a viernes de 8 a 18 horas y los sábados de 9 a 15 horas. En Pilar seguimos acercando el Estado a todos y todas las pilarenses. Pilar presente con futuro. Teatro Picadero, un espacio de arte y encuentro. Reí, pensá y emocionate. Vení a nuestro restaurante y completá la experiencia. Consultá la cartelera en teatropicadero.com.ar. Teatro Picadero, mucho más que un teatro. Aini o Leviatán, Comunidad Política o Monopolio del Poder, de Diana Baraceras. Un libro sobre dos maneras irreconciliables de pensar la política. La lógica del don, de raíz originaria y popular, basada en el compromiso de reciprocidad y equilibrio entre personas, grupos y naciones. Y la lógica de la dominación, impuesta con el colonialismo que asegura el poder del más violento sobre otras formas de organización y gobierno basadas en la justicia y el bien común. Nuestros pueblos transitan históricamente ese abismo. Aini o Leviatán. Conseguilo en librerías y en edicionessicus.com.ar. Te esperamos en nuestra librería café en Adolfo Alsina 685, Capital Federal. Ediciones Sicus, libros para una cultura de la integración. Seguí a la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires a través de sus redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas en Instagram y Facebook como @diputadosBA y en Twitter como HCDiputadosBA. ¿Sabías que estás increíblemente cerca de una de las catedrales más importantes del mundo? ¿De un teatro a la altura de la Scala de Milano? ¿De un museo de ciencias naturales tan impactante como el Smithsonian de Washington? ¿De un parque infantil que inspiró al mismísimo Walt Disney? ¿Y de la primera ciudad planificada de Latinoamérica? Sí, todo eso lo encontrás en La Plata, además de una increíble gastronomía, los mejores planes y plazas diseñadas para enamorarte. Redescubrí La Plata. Estamos acá, increíblemente cerca. Municipalidad de La Plata. En la Defensoría del Pueblo podés hacer tu reclamo todos los días las 24 horas. Comunicate al 0800-222-5262 o encontrarnos en redes. Somos Defensoría PBA, Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires. Caballero de Día,
En AM530 construimos comunidad. Buscamos la verdad. Siempre. 34 minutos pasaron de las 9 de la mañana y quiero saludar primero que nada al señor Rinconé. ¿Cómo anda, Rinco? ¿Todo bien? Excelente. Muchísimas gracias por permitirme, por otorgarme este espacio. El lujo es mío, la verdad. El lujo, son oropeles que me pongo, el lujo es mío. Y quiero saludar a Pablo Manzanelli, que también está con nosotros. Gracias, Pablito, por estar acá. Hola, buen día. ¿Qué tal? Vamos a hablar en un ratito sobre una jornada que fue clave, ¿no? El día que Néstor le dijo al Fondo Monetario Internacional: tomate, llevate esto y no molestes más. Parece cosa del pasado, ¿no? Pero bueno, es una discusión también muy vigente. En un ratito nomás, porque primero vamos con Rinco, porque me dijo: yo me tengo que ir, no sé a dónde. Vaya uno a saber, ¿no? ¿Dónde me tengo que ir? Te traje a Gabriel Martino. Gabriel Martino, recordemos que fue ex CEO de HSBC. 4.040 cuentas. 4.040 cuentas en Suiza. Se lo denunció por lavado, incluso por lavado de producto del narcotráfico, cosa que a mí me asombró muchísimo, porque a mí me enseñaron que el narcotráfico en la Argentina es un oficio de monotributistas que viven en taperas y se desplazan los narcos en autos destartalados, y no tienen nada que ver con el mundo financiero. Todo camuflaje. Todo camuflaje. Entonces lo entrevistó nuestro amigo Ari Lijalad, y habló de, bueno, él fue macrista, después larretista, y ahora es un entusiasta del presidente de los pies de ninfa, así como un mileísta efervescente, y nos explica que en realidad cambió el consumo, que nosotros no lo entendemos, pues somos medio zurdos, desquiciados, pero cambió el consumo y la gente ya no gasta en cosas efímeras como comida, porque ya se compra su camioneta Hilux o su casa. Lo escuchamos. Es imposible que suba el consumo, es imposible. En Argentina, durante el populismo, la gente compraba latas de atún o compraba cualquier cosa para tratar de cubrir el salario, que eso no pasa más. Segundo, en la medida que en la Argentina vos tengas un mejor salario en dólares, la gente tiene acceso a bienes durables. La gente puede agarrar comprándose un auto, por eso los autos usados volaron, por eso los autos nuevos volaron en ventas, por eso las propiedades están subiendo, porque la gente de alguna manera genera ahorro. ¿Cómo se genera eso? Bueno, en el caso de las propiedades a través del crédito, ¿no? Esa es una manera de ahorrar. Entonces lo que digo, cambió consumo por eso. Cambió el consumo. Ya con el populismo daban plata y se iba todo en aire acondicionados, en comida, en asados. En atún, dijo. En cambio ahora la gente ahorra para comprar su casa. Y me pareció un pensamiento mágico propio de los camisas pardas que nos gobiernan, pero después recordé que no, que esto, ni siquiera esto han inventado, y les propongo hacer un viaje al pasado, a principios del 2017, cuando Johnny Viale entrevistó a Gabriela, ¿cómo se dice?, Michetti, preocupado, pues Johnny Viale estaba preocupado porque venían las elecciones de medio término, que finalmente tuvieron buen resultado para el oficialismo, pero en ese momento Johnny Viale temía que no fuera así, pese a ser un periodista independiente, político y apartidario, y le decía: che, cayó el consumo de leche. Es decir, ojo con esto, la gente no le alcanza para comprar la leche. ¿Qué decía la Gaby? Y Gaby, ¿cómo se dice, Michetti? Le explicó que había cambiado el tipo de consumo. Ya lo habían dicho. Gabriela, y ahí te pregunta Lucas, que si ustedes quieren ganar las elecciones, más allá de la pelea con Cristina, lo que tienen que hacer es que repunte el consumo popular, que eso se cayó al diablo. Yo el otro día veía lo de la leche, ¿no? Que cada argentino toma 4 litros menos de leche que hace un año. Eso quiere decir, vos cuando sacaste la leche, sacaste antes el cine, el teatro, el restaurante, la manteca. Lo último que sacás es la leche. Quiere decir que la gente perdió mucho consumo en estos últimos meses. Si ustedes quieren ganar las elecciones, lo que tienen que hacer es que la gente recupere calidad de vida, ¿no? Yo creo que la calidad de vida no solo tiene que ver con el consumo, Johnny, porque hay, cuando yo llamo raíces para el crecimiento y el desarrollo, estoy hablando de un modelo también de crecimiento para las familias. A mí me parece que es importante ver también el proceso que vamos, me parece a mí, a generar, si hacemos las cosas bien, como creo que lo estamos haciendo, para que, por ejemplo, parte de ese consumo que se iba en cosas, como te digo, más superficiales o más pequeñas, en términos de lo que significan para la vida, que pase a ser un consumo que tenga que ver con
la inversión en una casa. Por supuesto que el poder adquisitivo es algo que hay que cuidar, que hay que alimentar, que hay que hacer crecer, pero también tiene que ver con un poder adquisitivo que no vaya solo a ese tipo de productos, sino que esos productos se pueden, en todo caso, como hacen muchos países, exportar, pero que las empresas los pueden exportar. Cambio de consumo. Cambio de consumo. Y tenía mucha razón, Gaby, como se dice Michetti, que aprovecho para saludar. En la medida que la gente deje de comer, vamos a poder exportar alimentos y vamos a tener más divisas, más recursos. Y eso va a redundar en un bienestar para todo el mundo, al menos para aquellos que quedemos vivos. Así que bueno. Ideas mágicas, ¿no? Ideas mágicas para la Argentina de hoy. En la medida que no te alcance la guita para comprar pan, leche o carne, vas a poder ahorrar para comprarte una casa. El señor Rinconet, en Caballero de Día. Caballero de Día, en AM 530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad. Siempre. A ver, 40 minutitos pasaron de las 9, ya lo presentamos. Pablo Manzanelli, economista, está aquí con nosotros. Bueno, él viene trabajando fuertemente en cifra, ¿no? Con muy buenos trabajos que reflejan un poco la situación económica y financiera de la Argentina, que creo que la ves de modo inversamente proporcional, como la ve el croupier de la JP Morgan, que es Toto Caputo, ¿no? Digo, si vos tuvieses que hoy describir la foto de la economía argentina, ¿qué dirías? Mira, varias cosas. La primera es que si uno saca un poquito el lente de la coyuntura estricta, en la cual uno puede sentir que quizás el tipo de cambio está más o menos estable después del salvataje de Trump, etcétera, uno lo saca un poquito el foco y bueno, estamos en una crisis estructural, desde mi punto de vista, que voy a tirar mi hipótesis. Yo creo que estamos en una crisis de deuda que está al borde de la insolvencia, lo cual es de una complejidad superior a una crisis de deuda que uno podría llamar de liquidez. Digo, hay dos tipos de crisis de deuda que ha discutido el capital financiero internacional, no solo los economistas, que es si una crisis de deuda, si se llega a un sobreendeudamiento en el cual un gobierno, una república, no puede afrontar los vencimientos de deuda porque por una cuestión financiera, porque le falta un poco de dólares para poder cubrir eso, y con una devaluación hundiendo las importaciones y el consumo lo consigue y de esa forma lo resuelve. Y hay otro tipo de deudas que son de insolvencia, son estructurales, cuando ya una devaluación no alcanza, digamos, ¿no? Alcanza a cubrir una parte de eso, junta, acumula algo, pero es tan grande la bola de nieve que se armó en términos de endeudamiento que ya no hay espalda suficiente para afrontarlo. Y son esos escenarios cuando aparecen, que en la historia argentina ha aparecido varias veces, cuando aparecen las ideas de reestructuraciones de deuda, cuando aparecen las ideas de las privatizaciones de empresas públicas para pagar esas deudas, cuando esas reestructuraciones se hacen por derecha, por decirlo de alguna forma, o reestructuraciones de deuda más ligadas a los intereses populares o de la nación, como fue el caso que mencionaste antes, Roberto, de el canje 2005-2010, es decir, en el marco de sacarse encima el Fondo Monetario, al mismo tiempo eso está absolutamente atado al otro hecho que es fundamental, que es la reestructuración con quita de la deuda, ¿no? Entonces yo creo que estamos en una situación de esa naturaleza. Es una situación que no incubó Milei, no es una crisis que generó este gobierno, la generó el gobierno de Macri, que llevó la deuda externa pública de 100.000 a 200.000 millones de dólares, una deuda de muy corto plazo, es decir, uno puede discutir, porque yo veo que en los economistas hay confusiones respecto a pensar si el ratio de la deuda PBI es alto o bajo. En realidad, la composición de esa deuda es una composición de la deuda muy dañina, porque está con mucho peso en los organismos internacionales de crédito. Hoy en día, la mitad de la deuda está en manos del Fondo Monetario, el BID, el BIRF, etcétera. Y eso es inédito. La otra mitad que son fondos. Y la otra mitad son acreedores privados. Bancos, etcétera. Hay algo de bancos, pero fundamentalmente esto, ¿no? Y además es de muy corto plazo. En un año y medio, pensemos electoralmente como piensa este gobierno, ¿no?
en un año y medio, 2026 y mitad de 2027, que te configuran el escenario de las próximas elecciones, vencen 57.000 millones de dólares de deuda, ¿no? De deuda externa. De ese monto, obviamente, es muy significativo lo que vence el año que viene, que vencen alrededor de 45.000 millones, 35.000 deuda externa pública y la otra parte de deuda privada, pero digo, son dólares que la economía va a necesitar, ¿no? Va a necesitar, y que yo digo, no alcanza con una devaluación para conseguir un superávit comercial que alcance eso, porque ustedes piensen que, ya sé que ya los empecé a marear un poquito con los números, pero ustedes piensen que esos 45.000 millones de dólares que hay que afrontar en términos de vencimiento de la deuda, no se pueden afrontar con un saldo comercial que hoy en día está en 6.800 millones de dólares, ¿sí? Si se hace una gran devaluación, como que es lo que el gobierno no quiere hacer, digamos, ¿no? Pero que podría llevar la situación a la de 2024 o las experiencias parecidas que hubo en 2002, en 2019, indican que el superávit comercial en Argentina difícilmente perfore los 18.000 millones de dólares, más aún cuando se hacen en escenarios de apertura comercial. O sea, que tampoco te da. Tampoco te da. ¿No? Esto es lo que yo digo. A ver, es lo que yo digo, como hipótesis, estamos en una crisis de insolvencia, y yo creo que es lo que está discutiendo el capital financiero internacional más allá de este gobierno. ¿Cómo tengo que leer, por ejemplo, que el gobierno haya anunciado que de ahora en más se va a indexar las bandas famosas, digamos, entiendo yo, por pedido del Fondo Monetario, digamos? ¿Cómo tengo que interpretar eso? ¿Es parte del fracaso del modelo o es parte inherente al modelo? No, es parte del fracaso de la propuesta que había hecho este gobierno de no acumular reservas. Eso que es un sinsentido en el escenario de una crisis de deuda, que está enfrascado en una lógica fiscalista que piensa que todo deriva de la cantidad de moneda local que hay en esta economía, cuando economistas que escucha este gobierno, como Ricardo Arriazu, les viene insistiendo. De hecho, ayer habló que se podía chocar la calecita, digamos, hay pocas probabilidades, pero se podría chocar. Siempre abre ese paraguas cuando interviene, pero digo, la mirada fiscalista pensando que solo aspirando los pesos se puede resolver los cuellos de botella que hay en términos de dólares de la economía. Bueno, eso desde ese punto de vista, eso es un fracaso, efectivamente, pero lo que nos marca es la imposición del Fondo Monetario en una interna que yo creo que está abierta en Estados Unidos, vamos a ponerle, entre Trump y Bessent, que ustedes saben, Bessent es un vocero del Wall Street, del JP Morgan y toda esa banca internacional, que venía planteando de sostener, que venía planteando algo así como una crisis de liquidez. De hecho, Milei en un momento, yo que estoy atento a esos términos, lo mencionó también, ¿no? Que había que intentar sostener una moneda sobrevaluada, el peso sobrevaluado, para generar un carry trade de corto plazo. Eso se suponía que se iba a sustentar en un megacanje. Lo llamo así porque es más fácil entenderlo, ahora lo llaman recompra de deuda, que venía a partir de que Bessent consiguiera 20.000 millones de dólares juntando la vaquita en varios bancos internacionales, el principal es JP Morgan, ¿sí? Esos 20.000 millones de dólares llegaban a Argentina y lograban cerrar más o menos el programa financiero con alguna devaluación en el medio para juntar las reservas y llegar a 2027 sin grandes sobresaltos, digamos, ¿no? Bueno, eso no ocurrió. No pasó, ¿no? Eso no pasó. Eso se cayó aparentemente, digamos, la coyuntura es dinámica y estas discusiones obviamente son discusiones de poder y pueden ir cambiando. A ver, pero quiero hacer un parático para que nos está escuchando. ¿Entraron 20.000 millones de dólares del Tesoro de los Estados Unidos a la economía argentina? Acá hay dos propuestas que se hicieron en el marco de la campaña electoral. La primera fue el salvataje del Tesoro norteamericano, que era una especie de swap, así lo llamaron, para que no tenga que pasar por el Congreso, que son algo así como un paquete de dólares que puede acceder en algún momento el gobierno, y es algo así como una deuda, ¿no? Porque después pagas intereses y demás. Eso aparentemente es muy opaco, no sabemos bien cuáles son las características, pero ese apoyo está. Es evidente que Estados Unidos no quiere que se use mucho.
Y por lo tanto lo que venía ahora era la otra parte de esa propuesta, que eran 20.000 millones de dólares frescos que iban a recomprar deuda argentina, es decir, vencimientos que estoy hablando que son tan elevados, que ocurren en 2026 y 2027, iban a recomprar esos vencimientos y en lugar de deberle a acreedores privados, le íbamos a empezar a deber a la banca, a Wall Street, ¿no? A la banca internacional. Eso es lo que se cayó. ¿Por qué se cayó? Porque lo que le pedía la banca internacional a Bessent no era solo que el gobierno primero devalúe, sino que además lo pongan, le den garantías y lo pongan primero en la fila para en un eventual momento de default, ¿sí? Es decir, correr al Fondo Monetario como acreedor privilegiado. ¿Sí? Nada más ni nada menos. Esto mete una cuña muy fuerte de capital financiero internacional, porque el Fondo Monetario obviamente no quiere dejar ese lugar privilegiado en un escenario donde ellos evidentemente están viendo que si es de liquidez o de insolvencia hay una crisis de deuda, esto es evidente, y que, el Fondo Monetario, yo creo que para caracterizar esta propuesta que salió ahora de modificar el régimen cambiario, es decir, llevar a una devaluación un poco más acelerada en función de la inflación, cuando antes era el 1% mensual. Esto es como, desde esta lectura, como una imposición del Fondo Monetario frente a la banca internacional de Wall Street. Yo creo que ahí Trump juega, digamos, ¿no? Porque efectivamente hay una interna entre Bessent y Trump en términos de dar un apoyo desenfrenado, o uno obviamente que va a estar, yo no digo que no va a estar, que eso es evidente que sí, pero no tan desenfrenado como no son los límites en los cuales se juega el apoyo de Estados Unidos y por supuesto la suerte de Argentina, porque esto va a implicar que el tipo de cambio deje de ser el ancla inflacionaria, probablemente vamos a un escenario de más alta inflación, al menos que los salarios se constituyan con fuerza como ese... El ancla es el salario, hoy por hoy. El ancla ahora va a ser el salario y el ajuste del gasto, digamos, exclusivamente, cuando antes centralmente era el tipo de cambio. Esto cambia, y fíjense que con el salario, que hoy en día está 10% más bajo que en noviembre del 23, medido bien, corrigiendo el IPC oficial, que está, creo que ustedes lo han hablado varias veces. Mal ponderado. Mal ponderado, bueno, no entremos en detalles, está 10% abajo. Aún así, cuando se produjeron estas devaluaciones que fueron y vinieron, ¿no? Pero de los últimos meses, los precios mayoristas, que son los que después terminan incidiendo en los precios al consumidor, se aceleraron fuerte, ¿sí? Se aceleraron hasta el 4%. Por lo tanto, es esperable que esto lleve a un escenario de un poco más alta inflación, ¿no? Esto es lo que no quería el gobierno. Claro. Evidentemente está acorralado, rascó la olla la intentó rascar primero con la banca internacional, después la intentó rascar haciendo una emisión de bonos que buscaron acceder a crédito internacional, y en realidad lo que lograron fue juntar un puñado de dólares, digamos, no es poco, pero 1.000 millones de dólares, pero a una tasa de interés muy alta y presionando a las aseguradoras para que eso pueda ocurrir, dándole seguro de caución al respecto. Igual ahí el gobierno mostró una baja en el riesgo país, ¿no? ¿O yo estoy equivocado? Sí. Acá hay cuestiones de coyuntura que van a... ¿Por qué? Porque lo que plantea el gobierno es que va a reunir reservas, ¿sí? Claro. Ahora, ese es un planteo... ustedes decían mágico recién, ¿no? A ver, uno no plantea voy a acumular reservas y las acumula porque lo decide, ¿no? Esto, se plantean entre 10.000 y 17.000 millones de dólares para cubrir parte de los vencimientos de la deuda, ¿no? Se supone que el resto lo accederían a refinanciaciones del crédito. Juntar 10.000 y 17.000 millones de dólares es lo que no hicieron hasta ahora. Entonces, están como anunciando un cambio de actitud de política económica en ese sentido, de política del Banco Central,
pero después hay que juntarlo, porque estamos en un escenario donde la fuga de capitales es muy elevada. Salieron más de 30.000 millones de dólares en 6 meses y medio, desde que se abrió el cepo, solo de personas físicas. No de empresas, solo personas físicas. Por otro lado, se tiende a reducir fuerte el superávit comercial, que es donde Argentina consigue dólares para pagar. Se acelera fuerte el déficit de turismo, con una devaluación un poco más grande puede reducirse un poco, hay que ver en qué medida, pero tenemos en los primeros 10 meses del año alrededor de 9.000 millones de dólares de déficit por esa vía. Entonces, ¿de dónde va a conseguir? La inversión extranjera directa es negativa, digamos, se va el capital extranjero en lugar de venir, no hay una canilla de dólares que le permita juntar reservas. Por lo tanto, digo, anunciarlo debería implicar, y yo creo que ese es el elemento que genera un poco de expectativa en el mercado, la decisión de subir más el tipo de cambio, un poco más de ese ajuste por inflación que venían planteando. Esa es la única vía por la cual podrían llegar a acceder a juntar 10.000 o 17.000 millones de dólares. O sea que hay que quebrar el tema endeudamiento y fuga, digo que es casi, yo diría, la matriz de una concentración de riqueza que por otro lado desestabiliza la economía argentina. Y la vida de la gente, ¿no? Porque uno dice la economía y la vida de la gente. Estamos hablando exclusivamente de la cuestión financiera y vos me pediste al principio un pantallazo de la economía. Eso, digamos, yo lo pongo en primer plano porque es el elemento estructural que genera la crisis y que probablemente acentúe los problemas que ya existen en la economía. Porque estamos en un modelo que ya lleva 2 años de gestión. Y la verdad que aún sin generarse los sobresaltos superiores que yo creo que se podrían generar cuando se produzca el desenlace de corridas cambiarias, etcétera, que suelen ocurrir cuando se produce en escenario de valorización financiera y de deuda y fuga, como plantea Roberto, es que estamos en una economía que está estancada, ¿no? Que tuvo una primera crisis en el primer semestre de 2024 que se tendió a recuperar en el segundo semestre de 2024 y después este año entró en un estancamiento. La economía no creció. Y en ese no creció se esconde una heterogeneidad que es enorme y que habla de que mucha gente, cuando yo digo esto, de estar pensando está loco, la situación está mucho peor, no es que no crece, está peor, no es que estoy igual que antes. ¿Por qué es eso? Bueno, porque tenemos que los sectores dinámicos, que son 3, el sector agropecuario, minas y canteras e intermediación financiera, esos 3 sectores tuvieron un crecimiento no respecto a 2024, respecto a 2023, de 31% en su valor agregado, en su actividad. Sí. Pero generaron 0 puestos de trabajo. Es más, me pongo sutil en la respuesta, generaron 354 puestos de trabajo. Nada más. 300 no es nada, ¿sí? Y tuvo un crecimiento de 31%. Ahora, los sectores no dinámicos, que son obviamente industria, construcción y comercio, que son los intensivos en mano de obra, que son los que generan después los resultados económicos para la gente, por decirlo, tuvieron una caída de 8% y destruyeron 140.000 puestos de trabajo. Entonces digo, este es el escenario, ¿no? Este es el escenario con la caída del salario real y con todo eso que estábamos hablando, que termina generando una situación de mayor deterioro social del que aún existía en 2023, porque convengamos que en 2023 la situación era bastante mala y no se había corregido el tobogán en términos de deterioro regresivo, distributivo y salarial que había generado el gobierno de Macri, aún después en el gobierno del Frente de Todos. Tobogán donde no aparece nunca el arenero, ¿no? Como dice Máximo Kirchner. No tocan los piecitos. Pablo, te quiero agradecer muchísimo que estés acá. ustedes. Insiste, Pablo, el tema de endeudamiento, fuga, la matriz, la cuestión estructural. A mí me encanta porque estás, creo que estás en muchos casos por delante de otros que miran ciertos aspectos del casino nada más. Vos ves el casino y la maquinaria, la sala de máquinas que está atrás. ¿Te puedo decir una última cosita? Un segundo. Porque ustedes metieron antes un audio de Cristina hablando de que iban a perder en este modelo. Sí. Bueno, en el último informe de cifras sale un estudio de las empresas que cotizan en la Bolsa de Comercio que pasaron de tener
una rentabilidad de 13,8% en 2024 a tener una pérdida de 1% en 2025. O sea, están perdiendo y por eso también empiezan las quejas por la apertura comercial y todo eso. Mira, gracias Pablito. Pablo Manzanelli con nosotros, Instituto Cifra, economista. Nos vamos despidiendo. Gracias, Vale Di Croce. Muchísimas Seguimos gracias. la semana que viene con los Seguimos dueños. la semana que viene, grande, Majul. Le mandamos un saludo a Luis, como siempre, ¿o no, Ringo? Le mandamos un fuerte abrazo. Hago un aviso parroquial. Pero por supuesto. Hoy, esta noche, en el Limonero, última gran cena de la MAC, recibimos al amigo Roberto Feletti. Ajá, manden un abrazo. 668 a partir de las 20, gran cena de la MAC, última del año. Última del año, claro, pues se va terminando el año, Florcita. ¿Quién ganó el libro Progetio Zuleva de este día? Lo ganó Osvaldo Mercadal de Villa Bosch, DNI 539, que dice: trabajo en aplicación, los escucho todos los días en el auto y quiero leer el libro de Cintia y Roberto, a quienes quiero mucho. Muchas gracias. Bueno, felicitaciones. Bosch, cuando dicen Villa Bosch, yo no sé por qué pienso en bujías. ¿No hay una bujía que en Bosch? Puede ser o eso me delata. Sí, eso me delata, le da, ¿no? Aviso de la radio. Unas bujías que se llaman Bosch. Sí, felicitaciones. Bueno, nosotros nos vamos despidiendo. Ha sido un placer. Gracias por estar acá. No se vayan ustedes, porque ya arranca el Flaco Tonietti con Siempre Soy y gran equipo. Y ustedes saben, la programación de la 530 está cada vez mejor y se escucha más lejos. 10 de la mañana. Hasta mañana. Que no se corte. Serán esa simiente, un corazón que golpee lentamente, una semilla que será una flor.